Qué bueno que puedan estar aquí y espero que no se hayan dejado asustar por la gran cantidad de contenido. Hoy no va a ser menos, pues cuando vean la serie de juicios, verán que son muchos capítulos, muchos textos, muchas imágenes. Y por mucho yo he luchado con cuál es la mejor manera de entender esto. Y he decidido, por así decirlo, hacer un corte vertical, es decir, voy a examinar solo una serie, la de los sellos, y ya no las otras dos. En dos ocasiones haré un corte transversal, es decir, iré a la misma altura, comparando el sexto sello, o mejor dicho, cada plaga con las otras series de juicios. Así tendremos una idea general y al final podemos extraer un par de consecuencias de ella, creo yo. En la primera noche pudimos, por así decirlo, sentar los fundamentos, hacer todo el prólogo. Bueno, en el primer capítulo Juan nos cuenta sobre él, su situación y cómo es que se llegó a este libro que él debía escribir. Después nos topamos con las iglesias. En el capítulo 2 y 3, que no hemos discutido detalladamente, se habla de la situación de las iglesias en aquel entonces. Sobre todo se trataba de iglesias misioneras del apóstol Pablo en Asia Menor, es decir, la Turquía actual, de cómo les iba. Y luego hicimos un salto, por así decirlo, y cambiamos hacia el cielo y pudimos ver cosas desde la sala del trono de Dios. Entonces, en el cielo percibimos diferentes imágenes. No se nos mostró el amolerado del cielo, sino aspectos de contenido fundamental, los cuales conciernen al trono de Dios. Y había una pregunta central con la cual todo terminaba, y es: ¿quién es digno de abrir el sello? Está el libro con los 7 sellos, el cual le da el apodo al libro de Apocalipsis. 7 sellos que sellan un testamento y que al abrirse se cumplirá este testamento. Luego comenzará pues a hacerse realidad. Y la respuesta era clara: solo uno es digno de abrir este libro y de abrir este sello, Jesucristo. Y hoy se trata de eso. ¿Qué pasa cuando cada uno de los sellos se abren? Y por último, cuando todos sean abiertos, entonces pasaremos a la gran meta de Dios, es decir, el juicio final y el nuevo mundo de Dios. Pero en el camino, cada vez que un sello sea abierto, pasarán muchas cosas. Y lo veremos a continuación. Leo de Apocalipsis 6, los mensajes de los juicios de los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y éste le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando el Cordero abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pargavino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es importante que ver, el Cordero abrió cada sello, Jesucristo. Él es activo. Él no solo toma nota de lo que está pasando o lo que otros están haciendo, sino que Él es el Señor de la historia. Después comienzan los sellos, y esto lo pueden ver en todos ellos, en todas las series de juicios. Todas son 4 más 2 más 1. Aquí también tenemos un grupo de 4 muy claro al comienzo, y esto es un duplicado en sí mismo. Por un lado se van a nombrar eventos, y por otro lado se habla sobre las fuerzas causantes. Entonces, el primer sello, aparecen arcos. Arcos son armas relativamente inofensivas. Los arcos se usan en conflictos limitados, en pequeñas guerras. Es decir, se comienza con guerras. Esto lo dijo al final de los tiempos, y que escucharemos rumores de guerras aquí y allá. Ahora, fijémonos en el caballo. Es un caballo blanco con un jinete encima. De manera que ya comenzamos con las diferentes interpretaciones. Hay intérpretes que dicen que se trata del anticristo, quien está sentado allí. Yo no lo veo así, porque el caballo blanco es un símbolo de la inocencia, de la pureza, y quien está sentado encima, considero yo, es el mismo Jesucristo. Pues se menciona: el jinete tiene un arco y se le entrega la corona de vencedor. Vino como vencedor para volver a vencer. Esto significa para mí un énfasis de la primera oración que se encuentra, pero en otro plano. El Cordero es el actor, Él es quien abre el sello. Y aquí se vuelve a decir que cuando hay cosas en movimiento, entonces Jesucristo está detrás. Él es quien da el impulso inicial. Y está en camino, porque Él fue vencedor en el Gólgota, y porque va a terminar como vencedor. Esto es, por así decirlo, un vistazo hacia el futuro que se menciona aquí. En el comienzo, al final, se llevará a cabo la victoria de Jesucristo. Estas son 2 vías paralelas que vamos a observar aquí. El segundo sello, aparece una gran espada, y la paz será quitada de la tierra, para que los hombres se maten unos a los otros. Es decir, lo que aquí sucede es más allá de un conflicto local. Se habla sobre toda la tierra. A la tierra se le quitará la paz,
Y es un fenómeno que afecta a todos, pues habrá en todos lados guerras grandes y masivas y muchos conflictos. Los hombres se matarán unos a los otros. Esto es lo que esta fase o situación describe aquí. Es un caballo rojo, un caballo distinto. Interpretar el color es difícil, pero yo digo que este segundo caballo aquí y el jinete encima representan el poder, en mi opinión, político y militar. Pues lo que aquí se describe sucederá exactamente en este plano. Bueno, la discordia comienza en la propaganda, en la política, en los conflictos intelectuales y se llevan a cabo con medios militares. Esta es en todo caso mi tesis. Pues el segundo sello quiere decir aumento de los conflictos a nivel mundial y al mismo tiempo ya no ocasionados por el primer jinete, sino ocasionados por el jinete sobre el caballo rojo. Así que mi interpretación, política y milicia. El tercer sello es abierto. Comienzan los problemas de abastecimiento, es decir, falta de alimentos básicos, hambruna, inflación. Así que la mayoría de la población está en una gran emergencia. Al mismo tiempo, el aceite y el vino no se verán afectados. Estos eran los bienes lujosos de aquel tiempo. El vino es en realidad otro tema que, por ejemplo, el abastecimiento de trigo y cebada. Y aún así se encuentra al lado de hambruna, de catástrofes, por falta de alimentos, donde aún se encuentran aceite y vino. El segmento de lujos de esa época no se ha afectado y seguirá creciendo. Esto es algo que si continuamos leyendo nos irá acompañando. Así que si aún tienen el texto en su cabeza, allí se habla siempre del poder sobre la economía y el poder del dinero. Y siempre se irá hablando de eso. Después aparecerá en la serie de juicios como la gran ramera Babilonia, que dominará a todos los hombres con su comercio mundial. Esto quiere decir que tenemos dos fuerzas al lado de otra, una la militar militar y el aspecto económico, que creo yo es así hasta el día de hoy. El cuarto sello es abierto y hay una escalación de los conflictos y las guerras. Ahora bien, grandes guerras, un cuarto de la tierra será afectada y las consecuencias serán hambres, pestes y animales salvajes. Animales salvajes, esto quiere decir que ya no habría una civilización como tal. Pues si uno piensa en una ciudad, tienes a los animales fuera de ella, pero ahora son estos animales los que tomarán el lugar donde viven los hombres. Al paralelo, pestes y catástrofes por hambre, las cuales siempre son consecuencias de guerra, esto lo podemos ver cada día en la televisión, pero esta es una dimensión mucho más grande. Se cuestiona la civilización. Y aquí sucede a través de un jinete montado sobre un caballo oscuro, oscuro como las cenizas. Y detrás de este lo sigue el Hades, el reino de los muertos. El Hades traduce muchas veces como el infierno. No aparece mucho en el Nuevo Testamento, pero es claro que se habla de un lugar donde no está Dios. Así que el cuarto aspecto que se repite en la serie de juicios, por así decirlo, el paralelo en el plano de los eventos hay una dimensión demoníaca detrás de esto. No solamente hora de los hombres, sino que detrás de esta escalación se encuentra el demonio y se encuentran fuerzas demoníacas. Y esto aparece así
todo el tiempo. Así que hemos tenido en los primeros 4 juicios hasta ahora a Jesús como vencedor, pues Él es quien da inicio también a estos conflictos, pero de los niveles de escalación individuales se encargan los otros. Y estas son, es decir, política y milicia, economía y dinero, y muy por último, el plano demoníaco. Después de estos 4 jinetes y los primeros 4 sellos que serán abiertos, vamos a cambiar nuestra vista. Ahora nos encontramos en el cielo en lugar de la tierra, y en el cielo se hablará de la persecución de los cristianos y su preservación. Allí se verán las almas de quienes murieron a causa de sus testimonios y están llevando ropas blancas. Está claro que fueron asesinados por su testimonio en Jesucristo. Es decir, se trata de los hombres que pertenecen a Dios y fueron perseguidos por esto. Este es el 5.º sello. Frase importante es que llegaron al cielo. No fueron a parar a otro lado, no fueron olvidados, sino que llegaron a Dios. Luego viene el 6.º sello. Catástrofes mundiales. Otra vez una escalación, y esta vez de aquí hasta el final. Pues leemos, habrán terremotos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas caerán sobre la tierra, el cosmos se desvanecerá, todo monte e isla se moverá de su lugar, y esto significa que el día de la ira de Dios ha llegado, y los hombres sobre la tierra tendrán mucho miedo. Pues esta es la última escalación, por así decirlo. Y ahora quiero dejar nuestra serie de textos por un momento y llevarlos a 2 áreas distintas. Una es la prédica de Jesús sobre los tiempos finales, la cual vimos el año pasado. Volveremos a verla la próxima semana, pero para un mejor entendimiento quiero traerla a la mente. Bueno, en la prédica de Jesús sobre los tiempos finales, en Mateo 24, se dice que vendrán nuevas fases malas y todas las cosas que son mencionadas también aparecerán allí. Guerras, rumores de guerras, pestes y demás. Y también se menciona en la prédica de los tiempos finales la persecución de su iglesia. Un gran apuro. Y también se menciona en esta prédica del fin del mundo. Vamos a ver para comparar en Mateo 24. Para comparación, en Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, persecución de cristianos, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Mejor dicho, se habla del fin del mundo. ¿Y qué sucederá luego? Bueno, cuando eso pase, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los 4 vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Así que aún no es el último juicio, pero en este se menciona, o así dice en la prédica de Jesús sobre los tiempos finales, que cuando el sol se oscurezca, cuando la tierra pierda su función, es ahí cuando Jesús volverá. Es esta será la señal del Hijo del Hombre, y todos entrarán en pánico. En Lucas dice que algunos dirán, montañas caigan sobre nosotros, como lo podemos leer, y luego verán la venida de Cristo. Los hombres lo podrán ver en gran poder y majestad sobre la nube de los cielos. Y con un fuerte estruendo de trompeta. La palabra trompeta hay que recordarla, pues se irá apareciendo. Los ángeles serán mandados por un estruendo de trompeta
Y la iglesia de Jesús será arrebatada, como uno quiera llamarlo, será llevada al cielo. Y como uno quiera verlo, esto quiere decir que lo que leemos en el sexto sello corresponde exactamente a la prédica de Jesús sobre los tiempos finales y corresponde allí en el fin del mundo y la venida de Jesús, aun cuando esto no aparece explícito en nuestra serie de juicios. En este punto quisiera traer otra idea. Naturalmente nos preguntamos, ¿qué pasa con el séptimo sello? El séptimo sello va a ser abierto, liberado, pero, pero tomará lugar paulatinamente. Uno puede pensar, ok, ya estamos cerca al final, ahora ya debería venir algo nuevo, que sucede, por así decirlo, después de la disolución del cielo, de la tierra y del cosmos. Dejemos algo sorprendente en claro, y es que cuando el séptimo sello se abre, tendrá en sí una nueva cadena de 7 juicios. Espero que aún estén despiertos, es algo complicado, lo sé. Haremos un segundo desvío, por así decirlo, 2 capítulos más allá, Apocalipsis 8, para poder explicar esto. Hemos visto a los 6 sellos, he mencionado que tiene mucho que ver con la prédica de Jesús sobre los tiempos finales, pero el séptimo sello no se encuentra en esta serie, sino que recién aparece en el capítulo 8. Allí continúa. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono, y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El séptimo sello consiste en los ángeles preparándose para poder tocar las 7 trompetas. Cuando tocó el primero a su trompeta, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Así que podemos ver aquí que después del séptimo sello, o que con el séptimo sello no viene el final, sino que vuelve a comenzar algo. Y veremos ahorita que se mostrarán los mismos elementos, solamente que en mayor escala. Aquí se habla de una pausa de media hora. Obvio que no es tiempo como lo conocemos. Juan no miró en su reloj de pulsera y dijo, bueno, ya pasaron 25 minutos. No tenían un reloj de pared tampoco. Media hora significa una pausa delimitada. Un silencio absoluto, por así decirlo. Juan no es que sepa con seguridad, pero por lo que él escribe, él persiguió media hora. Yo diría que se trata de un receso y luego continúa con la serie de copas. Antes que nos... Oh, ahora tengo una... Esperen. Bueno, tengo una diapositiva mal. Se las muestro luego. Bueno, continuemos con Apocalipsis 7. Allí se menciona el sexto sello fue abierto. ¿Y qué significa esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué consecuencias tiene? Apocalipsis 7, 17 del 1 al 7.
Después de esto, vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Y también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles, a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de Leví, de Isaacar, Zabulón, de José, Benjamín. Después esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron en rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán ni hambre ni sed, no los habitará el sol, ni en ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjuagará toda la lágrima de sus ojos. Entonces, primero, ocurren los primeros 4 juicios. Después hay una suerte de salto, una mirada en el cielo, donde el quinto sello, donde mejor dicho, los hombres que pertenecen a Jesús llegaron, y después viene la última catástrofe que comienza en el 7º sello y continúa hasta el final del mundo. Y ahora, hay un paso más allá y la vista vuelve hacia el cielo, o mejor dicho, desde el cielo, un vistazo hacia la tierra. Pues los siervos del Señor deben ser sellados. En este es un poco difícil no confundirse. Se habla de nuevo de sellos, pero este es un sello distinto al de un papel. Estos sellos fueron abiertos, pero aquí es distinto. Vengan y se lleven a los hombres, es decir, algo que miraremos luego. Se les escribirá el nombre de Jesús en la frente, como sea que eso suceda. Porque los hombres que los tengan no sufrirán daños algunos, no serán afectados por los juicios de los ángeles. Pregunta: ¿a quién se refiere 144,000 de las tribus de Israel? Ellos se encargaron de conservar la creencia en la tierra. Esto podría ser una referencia al pueblo de Israel. Aquí se menciona explícitamente tribus de Israel.
así lo dice. Eh, Tal vez es la iglesia, la cual es la nueva Israel y se trata de un símbolo. Eh, Claramente no son los testigos de Jehová, que reclaman los 144.000 para ellos mismos, pero ellos mismos ya son más de 144.000. El número 144.000 es un número simbólico, 12 por 12 por 1012 en la Biblia. Es un número de llenura. Así que 144.000, bueno, 1000 también es un número simbólico para lo completo. Eh, Algunos dicen que es todo lo concebible que Dios quiere rescatar y va a ser rescatado. Todas las tribus, todas las naciones, por 1000. Es decir, se habla como un número completo. 144.000 sería en este caso un número para representar una totalidad. Todo, una totalidad, todo lo que Dios quiere proteger. Continuamos con una segunda mirada en el cielo y hojas de una multitud de todos los pueblos. O sea, al final estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Tenían ropas blancas y fueron rescatados y pertenecen ahora al Cordero. Lo dice así claramente. La pregunta es, y en realidad es debatible, ¿esto es un grupo de los 144.000 o es idéntico con el número de los 144.000? O sea, tal vez Juan solamente tuvo una segunda mirada hacia ellos, pero aquí se mencionan las tribus de Israel, cómo supo, no se dice, pero ahora reconoce, bueno, tal vez es más fácil reconocer a hombres de diferentes culturas, pueblos, naciones, tonos de piel y demás. Es posible que se hablara de Israel y de la iglesia, o sea, el pueblo de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, solo que de manera condensada. Los 144.000 aparecen de nuevo y claramente se hablan de hombres que pertenecen a Cristo. Bueno, mejor lo dejo abierto porque no hay mucho que concluir en este aspecto. Más interesante es en realidad el plano que aparece aquí. Les dije al leer el texto que debían fijarse en este punto. Pues, ¿qué pasa con estas personas? Ya no tendrán hambre ni sed. El Cordero se los abastecerá. Sus lágrimas serán enjuagadas. Y quien conoce Apocalipsis sabe que esta es una descripción del nuevo mundo de Dios, la nueva tierra. Dios enjuagará todas las lágrimas de quienes moran con Él. Otra forma de decirlo, serán pastoreados. Y no tendrán hambre ni sed de nuevo. Esta es la nueva tierra de Dios, que aquí se describe, creo yo. Pues también en la prédica de Jesús sobre los tiempos finales, el arrebatamiento, el rapto sucede al final de estas catástrofes y la iglesia ya se encuentra con Dios. Quisiera ir un paso más allá. Al final voy a concluir esto, pero quisiera hacer ahora un corte transversal hacia los otros juicios. Así que espero que hayan podido seguirme hasta este punto. Les mostré los primeros 6 juicios, los juicios de los sellos. Les mostré un paralelo en relación a la prédica de Jesús sobre los tiempos finales, para dejar en claro que él también lo mencionó. Y luego vimos en Apocalipsis 8 de qué se trataba el séptimo sello. Y es decir, una serie más de juicios. Y ahora veremos más de cerca esto en mi siguiente diapositiva. Yo hice esto y créanlo por el momento. Es decir, el séptimo juicio consta de 7 nuevos juicios. La séptima trompeta está compuesta en sí misma de los juicios de los truenos. Estos no son expuestos, es decir, se quedarán secretos. Pero cuando la séptima trompeta suena, serán derramadas las 7 copas. Es decir, que siempre que uno cree, bueno, ya llegamos al final, que por fin se acabó y iremos al cielo,
es cuando en realidad comienza algo nuevo. Y para poder apoyar esta idea, quisiera hacer dos cortes transversales. Y el primero se habla del juicio del sexto sello. Lo vuelvo a leer. Apocalipsis 6, lo acabamos de ver. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar, porque ha llegado el gran día de castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Es decir, llegó el juicio. Si tomamos los paralelos con los juicios, bueno, creo yo que algunos de acá incluso habrán leído todo esto. Ahí están los versículos. Juan mira, oí el número que las tropas de caballería llegaban a 200 millones. Así bien la visión a los caballos, a sus jinetes, tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las tres plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. Esto es, por así decirlo, una escalación de las catástrofes. Aquí se describe una guerra mundial. Así se mencionan las distintas, mejor dicho, se hace claro en las distintas armas, armaduras de rojo encendido, azul violeta y amarillo como azufre. Es como si las multitudes de todo el mundo se hubieran unido, por eso llegan a 200 millones de jinetes. Y una técnica de armas que los hombres en ese tiempo no podrían imaginarse, nosotros por el contrario tal vez sí podemos hacerlo un poco. Se habla de que los caballos botaban fuego por las bocas. Creo que al menos hoy en día sí es algo imaginable. Y luego dice que las colas también hacían daño, pues tenían una suerte de cabezas o algo así. Uno tiene que hacerse claro, Juan está intentando mostrarle a hombres de la antigüedad cosas que sucederán mucho después. Así que imagínense ustedes tener que explicarles a un neandertal cómo funciona un refrigerador o qué es un auto o un teléfono o algo así. Allí se comienza con las imágenes y comparaciones y aquí se trata de esto. Entonces, está sucediendo una gran guerra mundial, la cual afecta a todo el mundo y las fuerzas que los ocasionan son mucho más que solo militares. Cuando se mencionan cabezas de leones y más, de eso suponemos que se habla de fuerzas demoníacas. Yo no puedo acá demostrarte todo al 100%. Tal vez alguno cree que este no es el caso. De este pequeño tampoco es que se pueda concluir eso. Uno tendría que ir mucho más profundo en lo que es el concepto de juicios y la serie de juicios. En sus hojas de trabajo encontrarán un cuadro dividido en tres columnas y todo de manera paralela. Allí intenté dejarlo un poco más claro para mostrarles que hay cosas que suceden al paralelo. Bueno, pues ahora nos encontramos en la última gran catástrofe, y es así también que es la última serie de juicios, los juicios de las copas. El sexto juicio de las copas, allí se habla de la tan conocida pelea de Armagedón, la cual tiene su apogeo en películas de fantasía y ciencia ficción. Apocalipsis 16. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus malignos. Esto es muy explícito, estamos en el sexto juicio, hay tres demonios. Ellos salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Pero no se olviden, dice Cristo, yo vengo de pronto, inesperado, como un ladrón. Entonces los espíritus de los demonios rindieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Acá no podemos ni queremos ahondar en detalles. El punto es, aquí tenemos de nuevo en el sexto juicio algo incomparable,
a escala mundial un inconmensurable aumento de los enfrentamientos bélicos, y aquí muy en claro la explicación que hay demonios detrás de esto. No solo se trata de fuerzas humanas. E interesante también el último texto, esta señal. Pero no olviden, yo vengo de pronto, inesperado, como ladrón. Jesús no lo dijo en cualquier momento, sino que se encuentra en la prédica de los últimos tiempos, cuando se habla del rapto. Ahí dicen, anden y vivan como si fueran a dejar la tierra en cualquier momento. Esto se detalla en Mateo 25. Yo vengo de pronto e inesperado, como un ladrón en la noche, y me llevaré todo lo que hasta ahora ha sido familiar y evidente para ustedes. Es decir, el motivo por el cual les muestro esto son los paralelos entre los juicios, sobre todo en cada uno, sea que miren los juicios de los sellos, trompetas o las copas. Quiero volver a dejar en claro lo que viene después del sexto juicio. Espero aún se acuerden, durante los juicios estábamos en el cielo con los salvos, y ahora veamos el plano transversal. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Es decir, los salvos que están con Dios, quienes lo lograron. En la segunda serie, los juicios de las trompetas, Apocalipsis 14, y allí también aparecen los 144.000 de nuevo. Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte de Sión en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre, y cantaban un himno nuevo. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Ellos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, después del sexto juicio, el enfoque se encuentra en el cielo. El enfoque es en los seguidores de Jesucristo, quienes soportaron, sufrieron y llegaron a estar allí. Este es el gran mensaje que se quiere dar a entender. Así también, después del sexto juicio de la copa, Apocalipsis 19, aquí se habla de la boda del Cordero y la novia. Y decían, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El sentido de por qué hago esto es que veamos claramente en estos dos cortes que las series de juicios se desarrollan en paralelo. 4 plagas, después siempre una pausa, un pequeño corte, seguido de un aumento, luego el quinto sello con la mirada puesta en la iglesia, en su situación de persecución, y luego un último aumento en el sexto, seguido de una mirada a la redención. Como dije, pueden ver este resumen en sus hojas. Quisiera intentar simplificar aún más esto. Para mí, el así llamado Apocalipsis es como un edificio enorme, en sentido figurado. Pues tenemos un vestíbulo delante, Juan y su situación, allí se describe sobre las iglesias, y luego uno llega a la sala del trono de Dios, donde está claro
aquí habrá juicio. Se trata de las últimas cuestiones. Aquí no se trata de un balance provisional, sino de lo último que hay por resolver. Y luego tiene este edificio, por así decirlo, tres escaleras que nos llevan hacia arriba a través de seis juicios, pero todos en la misma dirección. Son paralelos. Y sobre estas escaleras se encuentra el lugar de paz para la iglesia, que como pudimos ver ya está allí. Y luego continúa, diría yo, con una gran división de espacios para distintos aspectos. De esto nos ocuparemos las siguientes semanas, es decir, el rol de la política y lo militar en todo este proceso, lo cual se va a mostrar con más detalles el rol del dinero y la economía, un gran área, y el rol de los demonios. Estos tres factores que hemos visto van a acompañarnos, cada uno de manera particular y compleja. Y al final llega el juicio final, la sentencia de este, y luego, por así decirlo, estamos en la terraza. Hemos llegado al nuevo mundo de Dios y se nos da una vista. Y yo sostengo, vez tras vez, que las series de juicios nos dirigen hacia el arrebatamiento, hacia el rapto, y en principio a la rendición y hacia el nuevo mundo de Dios. Con esto me distingo de otras tendencias y tal vez algunos de ustedes que si saben del tema les parecerá algo extraño, pero para mí es contundente, pues solo así se logra simplificar esto en su totalidad. Sobre sus hojas puse un par de consecuencias derivadas de esto, y estas se prestan más o menos para algo. Sobre esto pueden conversar entre ustedes y después pueden trabajar en ellas. Entonces, para un entendimiento fundamental del libro Apocalipsis, primero, las series de juicios se desarrollan en paralelo. No concluyen como a veces puede dar la impresión, sino que se entrelazan. Segundo, todas las tres series de juicios mencionadas, pues hay una cuarta, los juicios de truenos, que estos no son descritos, pero todas las tres series de juicios mencionados y descritos conducen cada uno de ellos al arrebatamiento de la iglesia. En los sellos, esto es algo indiscutible y esto lo he mostrado en las trompetas. Hay siempre señales de otras series de juicios que podemos entender por la prédica de Jesús sobre los últimos tiempos. Pues según Mateo 24 y las cartas paulinas, el rapto sucede exactamente en la última trompeta. Si vemos Apocalipsis 10, versículo 7, significa que la última trompeta se termina la última decisión que hay por Dios. Y la vista de esto ya se encuentra hacia el final. Cuando las trompetas suenen, solamente que el final no está escrito, sino que se comienza en unas nuevas escaleras, por así decirlo, o con una nueva serie de juicios. Luego, en las copas, como ya leímos, dice Jesús, entre la sexta y última copa, yo vengo como un ladrón, bienaventurado quien esté despierto. Estas son palabras claras sobre el arrebatamiento. Este texto lo dice Jesús cuando habla exactamente sobre el rapto de la iglesia. Es decir, las consecuencias de la trompeta comprenden los eventos de la segunda venida de Jesús. El cielo se va a enrollar, ya se ha mencionado, las estrellas van a perder su lugar en el cielo, todas las cosas que Jesús mencionó en su prédica como señales del fin. Y en los juicios de las copas también va a ser así. Y todo esto corresponde a la segunda venida de Jesús y a la descripción del rapto de la iglesia. Tercer aspecto importante, la iglesia y los creyentes aparecen nuevamente después del aparente final. En esto estoy seguro que también me distingo de interpretaciones clásicas más convencionales, pero uno ve, o como los intérpretes dicen, que la iglesia no se encuentra más en la tierra en algún momento.
esto ya no le sucedería a ella y la iglesia ya no vive todo esto. Pero en las series de juicios en las cuales la iglesia ya no se encuentra, pues ya se fue hace mucho, se le da una suerte de consuelo y advertencia. Es decir, que en todas las series de juicios, todo el Apocalipsis, hasta el último capítulo, hasta cierto punto concierne a la iglesia y nos da a entender que ésta está presente. Es afectada directamente y se ve que como lo es así, el consuelo y advertencia son necesarios para ella. En los capítulos 12 y 13, después que supuestamente ya no está la iglesia, digo que en realidad sí está ahí, pues se describe el sufrimiento de la iglesia en el gobierno del anticristo. Tenemos el capítulo 14, habla de la perseverancia de los santos. Ellos aún se encuentran en un conflicto. Capítulo 16, yo vengo como un ladrón, bienaventurado quien está despierto. Esta es la exhortación de Jesús a sus discípulos, y no cualquiera, sino a sus discípulos. El capítulo 17 y 18, el sufrimiento bajo el gobierno de la ramera Babilonia. La ramera Babilonia está embriagada y veremos que se menciona de la sangre de los seguidores de Jesús. Así que el punto es, si si la iglesia de Jesús ya no está, entonces lo demás no tiene ningún sentido. Las demás series de juicios, pues después del séptimo juicio del sello, ya habría terminado todo y lo demás no sería relevante. Por eso dejo esto dentro de un margen. En una primera lectura del Apocalipsis, uno puede decir que se describen en los capítulos 1 al 22 eventos históricos, los cuales se desarrollan uno tras otro. Y así está, por ejemplo, escrito el libro de Hechos. Ayuda, pues después del capítulo 1 viene el 5 y así todo sucede cronológicamente. Pero si uno parte de esto, a más tardar lees en Apocalipsis 7, versículo 9, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y todos los sucesos no concernerían a la iglesia. Seríamos simples espectadores desde algún plano celestial. Pero este no es el caso. Este es un enunciado muy central. Este no es el caso. Por lo contrario, en mi opinión, el Apocalipsis se trata de aspectos de contenido. Se nos pide que veamos los eventos y los relacionemos. Jesús dijo que todo esto debe suceder. ¿Se acuerdan aquí que se dice, estas cosas sucederán y los hombres no deben dejarse engañar? Esto, por así decirlo, en nivel factual, los hechos. Es decir, en la prédica de Jesús sobre los tiempos finales, también se mencionó así. Los discípulos hubiesen querido tener todo el plan. ¿Y cuándo va a pasar esto? Preguntaban al comienzo de la prédica en Mateo 24. Y Jesús les responde algo distinto. Presten atención, no se confundan, no se dejen engañar. Y dice que en realidad esto ya se los había profetizado. Es decir, Jesús da la información no para decir, ajá, va a pasar esto, y esto significa la creación, no sé, de la Unión Europea, y esto lo encuentran en Apocalipsis capítulo X, versículo Y, y etcétera, 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 etcétera. Sino que él menciona estas cosas para sensibilizar a la iglesia y decirles, lo que sucederá corresponde al plan de Dios. Es todo esto ordenado por Dios. No todo lo hace Dios activamente, pero Él permite que suceda. Él está en camino a su meta, y esto es lo importante para los discípulos de Jesús. No te confundas, no te dejes engañar. La cuestión es quién tiene aún así el cetro en la mano, quién reina aún, quién está detrás de todo esto. Es algo increíble, a veces confuso y profundo, pero el pedido de Jesús es el siguiente. Ustedes tienen que saber algo que los otros no. Ustedes deben tener en claro que Dios reina y Él sabe que todo esto debe suceder. Incluso si no puedes relacionar todo esto, si no tienes un versículo bíblico para cada evento, estas cosas van a suceder. Y esto es, por así decirlo, el plano factual, donde se encuentran los hechos. Se dan descripciones increíbles para que cuando vivamos eventos inimaginables, como por ejemplo la pandemia del coronavirus, la cual probablemente no la veremos de la misma manera comparado a lo que aún está por venir.
El sentido de que nos den estos eventos no es para que digamos, ah, ¿dónde está Dios? Si Dios hubiera, esto no sucedería, el poder de Dios ya no está ahí. No, no. En realidad, para mí lo más importante es presenciar los eventos, relacionarlos, no ser engañados, no distraerse solo en lo factual. Y en segundo lugar, claramente se dice aquí que los cristianos van a estar bajo presión, soportarán persecución y no debemos y no deben dejarse ser seducidos. Así que yo no creo que podamos decir de un día para otro, a partir de mañana se prohibirá la fe y quien crea recibirá, yo que sé, tal y tal castigo, o tendrá que ir a prisión, o recibirá más para comer, o menos para comer, o algo por el estilo. Sino que esto se irá inmiscuyendo en la sociedad. Al leer sobre la persecución en todo Apocalipsis, uno ve que hay cada vez menos entendimiento que en realidad Dios está obrando detrás de todo esto. Podrá pasar lo que sea, pero los cristianos no harán vuelta atrás. Y nadie pone atención a esto. En la prédica de Jesús de los últimos tiempos es algo que en realidad es mencionado. Es decir, ellos vivían como en los tiempos de Jesús, de Noé. Ellos decían, sí, esto es genial, cómo es que se va a acabar el mundo y por qué. En los tiempos de Noé también todos decían esto, ¿no? Todo está tan bonito, no está tan mal, y se casaban y vivían su vida normal y así. Así que, en segundo punto, soportar la persecución, no dejarse engañar, estar vigilantes, mantenerse enfocados en Jesús en el plano interior. Hablo de esto también en las preguntas, pues esto es en realidad lo único que nos salva. ¿Y cómo lo hace uno? Pues enfocándose en Jesús, aferrándose a Él. Uno no solo va a poder soportar este tiempo, si uno va a poder solo soportar esto si uno se aferra de verdad a Jesús. Esto nos acompañará en otra ocasión, así que preguntas para profundizar y conversar. A continuación, la semana pasada tuve una pregunta sobre las series de juicios. Era un poco temprano. Un grupo pequeño me hizo ver el error, cualquiera tiene derecho a hacerlo. La pregunta era, ¿qué tienen que ver las rondas de juicios conmigo? Pero tal vez les interesa otra pregunta, y es, ¿qué opinas tú sobre las tesis de que el Apocalipsis y sobre todo las series de juicios no son una ruta histórica de eventos que damos a entender suceden cronológicamente? Para mí la clave para entender esto no es un esquema donde algo viene después del otro. Y la segunda pregunta, ¿qué desarrollo presencias de nuestros tiempos que te hagan acordar a las descripciones en el Apocalipsis? ¿Cómo sientes y clasificarías estos desarrollos? ¿Es algo natural? ¿Es algo normal que el mundo escale de esta manera? ¿Y qué significan para ti los mensajes sobre el sufrimiento actual de los cristianos? Mm, Esto es algo muy fuerte, ¿verdad? Eh, Esto queremos profundizar la próxima semana. Así que creo que el material debe ser suficiente para esta noche y espero puedan tener buenas conversaciones al respecto. Vielen lieben Dank, lieber Wolfgang, dass du uns geholfen hast. Genau.